¿Qué es lo que convierte al cine en arte puro? ¿Por qué esta película me hace llorar? ¿O por qué esta otra me hace reír muchísimo? A través de muchos recursos, el buen cine es capaz de generarnos emociones y sentimientos de todo tipo, en cualquier momento y nunca nos dejan indistintos. Todo esto es posible gracias al propio lenguaje cinematográfico, que como todo lenguaje tiene sus propias reglas, sus semánticas, su ortografía, y es muy importante que lo descubramos si queremos enriquecer nuestra experiencia como espectadores. En esta guía te vamos a explicar el lenguaje cinematográfico básico con algunos ejemplos de tus películas favoritas. Bienvenidos a La Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. ¿Qué onda? Antes de empezar no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Es imposible hablar del lenguaje de cine sin empezar por los planos cinematográficos. Te debes estar preguntando qué es un plano. Bueno, el plano es el espacio que la cámara puede filmar en relación a la figura humana, los cuales según su tamaño se llaman de distintas formas. Se suele decir que cuanto más amplio es el plano, más información contiene, como este plano de Forrest Gump. Y que cuanto más cercano es, más expresiones contiene, como vemos en estos planos de La Pasión de Juana de Arco. Ahora vamos a ir detallando rápido los tipos de planos más famosos, desde los más abiertos hasta los más cerrados. En primer lugar, según el tamaño del plano hay que considerar dos géneros, plano abierto y plano cerrado. En la medida que el campo de visión es más extenso, este se considera abierto, como en los enormes planos de 2001 Odisea en el espacio. Mientras que cuando se pone el enfoque en alguno de los elementos de adentro del plano, nos encontramos ante un plano cerrado, como este de la película Joker del 2019, que ya tiene un video dentro del canal con los mejores datos curiosos para que descubras. Su preocupación por la última subida de los precios del gasóleo de calefacción. Desgraciadamente parece que El plano más abierto que existe es el gran plano general. Es la clase de plano que se usa para contextualizar. El propósito de este plano es dar a conocer el lugar donde suceden los acontecimientos de la historia. Por ejemplo, en estos planos de la película El Resplandor de Stanley Kubrick, donde nos muestran el Hotel Overlook y toda la ambientación donde sucederá la película. O este plano de Akira, la película de animación japonesa de 1988, donde nos muestran las ciudades post-apocalípticas donde transcurre la acción. Plano general. En el plano general la principal diferencia con el anterior es que las personas pueden verse de mejor manera. En este se acercan más al espectador y se pueden especificar más aunque no ocupen el encuadre completo. ¿Qué es el encuadre?, se estarán preguntando. Básicamente es el espacio, ángulo o punto de vista desde el que se elige mostrar la realidad de cada película. Te lo hago más fácil, es lo que se elige mostrar. Un claro ejemplo de planos generales son las escenas de Wall-E recorriendo las ciudades llenas de basura, dándonos mucha información pero sin perder de vista al protagonista. Plano entero. En este plano, como vemos en estas escenas de Matrix, los personajes se pueden ver de cuerpo entero, de pies a cabeza, aunque no sean el motivo principal de la escena. Plano americano, también conocido como plano 3/4. Tiene su origen en las películas de western americano que se caracterizaban por mostrarnos a los pistoleros por debajo de la cadera hasta las rodillas. Era necesario que el arma que se situaba en la cadera también se viera claramente al mostrarse la expresión facial del personaje. Por esto, el plano americano se produce desde la cabeza hasta las rodillas. Es importante resaltar que el corte debe hacerse por encima o por debajo de las extremidades, nunca justo en la mitad, debido a que parecería que la persona tiene alguna discapacidad y no es lo que se busca. Funciona tu pistola. Parece que sí. Plano medio. Usando estas escenas de Rocky V donde habla con su hijo, vemos que en este tipo de planos las personas involucradas en la escena cuentan con más protagonismo y suelen ser en general el centro de la escena. Como están viendo, el corte se hace en general desde la cabeza hasta la cintura, suprimiendo el resto del cuerpo. Primer plano.
Es el plano expresivo por definición. En El Padrino 1 vemos estos planos en su máxima expresión. Se usan generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona, y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato del rostro, porque destaca todos los detalles. Primerísimo primer plano. Miren esta escena de la película The Master. Este tipo de plano es mucho más agresivo, íntimo y personal que los anteriores. Es el más expresivo de todos y también el que menos información del contexto nos da, porque solo lo que podemos ver es desde la cabeza hasta la punta del mentón. El primerísimo primer plano es el más adecuado para representar los sentimientos y emociones de cada persona. También es el mejor plano para ver la calidad del actor que esté en escena, porque nos va a tener que transmitir todo solo con sus expresiones faciales. Well, most people are asses, if that's what you mean. Are you usually truthful to others? No, I don't know. Sometimes. Are you unpredictable? Plano detalle. Es un plano de algo muy concreto. La película Pickpocket es perfecta para explicar esto. Es una sucesión de planos detalles del carterista. Este plano consiste en un acercamiento a algún objeto a fin de que éste sea el centro de atención, como por ejemplo un libro, un reloj o unas zapatillas. Equivale al primerísimo primer plano, pero en objetos, aunque estos últimos planos descriptos son los más íntimos. Hay que tener en cuenta que se debe mostrar con anterioridad un plano entero o general, de forma que el espectador pueda contextualizar en tiempos y espacio lo que sucedió en la escena. Plano cenital. El plano cenital es cuando se filma completamente desde arriba, es decir, cuando tenemos la cámara completamente por encima de nosotros. Plano picado. En el plano picado la cámara se pone mirando hacia abajo sobre la escena, un poco más inclinado que el plano cenital. Si ya viste la guía básica de Tarantino, este tipo de plano te va a sonar muy familiar. El plano contrapicado es uno de los planos favoritos del director, como bien vemos en estas escenas. Si todavía no llegaste a ver ese video, te recomiendo que termines este y vayas a descubrir al genio de Quentin Tarantino. Bueno, sigamos. En este plano la cámara se ubica enfrente a una altura inferior a los ojos del personaje y ligeramente orientada al techo. Es el plano totalmente opuesto al picado y se usa para ensalzar o magnificar a la persona en escena. Otro ejemplo típico es Darth Vader en Star Wars. En todas sus escenas, la cámara lo graba en contrapicado para agigantar su maldad. There is no escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. Plano nadir. El plano nadir es de los más raros y disruptivos que hay. Como están viendo, se usa mucho en las películas de terror, cuando por ejemplo en los pisos de arriba se escuchan ruidos, o también para dejar ver cómo los trenes o algún personaje pasa por encima de un puente. Es el plano en el que la cámara aparece como si estuviera en el suelo o bajo tierra, y filma totalmente vertical de abajo hacia arriba. Es completamente lo opuesto al cenital, donde se filmaba como desde el cielo verticalmente hacia abajo. Si hablamos de planos raros, no podíamos dejar afuera justamente al plano imposible. Como su nombre lo indica y como lo que están viendo en las escenas, es el plano que muestra imágenes desde un punto de vista inaccesible al ojo humano, donde sería imposible que haya una persona filmando eso. Desde las primeras películas todo era filmado con cámaras fijas, estáticas y sin movimiento alguno. En lo que se movía eran objetos y personajes a través de la cámara. Todo este paradigma cambió totalmente en 1924 con el estreno en Alemania de Der letzte Mann, o El Último, la primera película en darle movimiento a la cámara. Esto fue gracias a Karl Freund, el director de fotografía que innovó de esta manera para dotar de mayor realismo a la acción que se nos narra y que el espectador se sienta parte de la escena misma. Ese fue el hecho que dio pie a muchas experimentaciones más. Acompáñanos ahora a ver los movimientos de cámara más famosos. Panorámica. Consiste en un movimiento de cámara sobre el eje vertical u horizontal.
Normalmente la cámara está sobre un trípode y gira alrededor de su eje. Tiene un gran valor descriptivo. Se emplea para descubrir una acción o un escenario que no puede abarcarse de una sola vez. Su efecto práctico es similar al que se produce cuando se gira la cabeza hacia un lado u otro para ver un gran espacio. Entre los distintos tipos de panorámicas destacamos dos. Panorámica horizontal en barrido. El barrido es una panorámica rápida que produce una serie de imágenes transitorias generalmente borrosas. El espectador no tiene tiempo de verlas nítidas. Trata de atraer la atención hacia la siguiente imagen. El barrido puede tener varias funciones. Mostrar diferentes aspectos de la misma escena, proporcionar continuidad e interés, conectando entre sí una serie de sujetos o temas similares, cambiar los centros de atención, mostrar la causa y el efecto, comparar o contrastar, trasladar en el tiempo y en el espacio y muchísimas más. Panorámica horizontal de seguimiento. Es el movimiento de cámara más común. Se hace un seguimiento del sujeto que se mueve, como vemos en estas escenas. Traveling. La traducción exacta es viajando. Eso es exactamente lo que hace la cámara, como pueden ver ustedes en estas escenas. Este movimiento permite el acercamiento, seguimiento o alejamiento respecto a los objetos o sujetos. La cámara se traslada por el espacio con total libertad. El traveling aumenta el valor de descripción y creación en comparación con las panorámicas, porque está dotado de mayor libertad de movimiento. Circular o en arco. La cámara se desplaza en círculo alrededor del personaje u objeto. Este movimiento suele ser de exploración y permite ver la escena desde distintos puntos. Plano secuencia. Seguro alguno de ustedes conocerá este famoso plano secuencia de Set de Mal de Orson Welles. Este tipo de técnicas consiste en hacer una toma sin cortar durante un tiempo bastante largo, usando en el medio travelings y distintos tamaños de planos y ángulos en el seguimiento de los personajes. Otra película, pero más actual, que explotó al máximo este recurso es 1917, donde casi toda la película está filmada con plano secuencia y nos dan esa sensación de continuidad donde la acción no nos da respiro. ¡No! ¡No, no, no, no! La cantidad de tiempo y trabajo que nos llevó a preparar este video. Así que más que nunca te pedimos que te suscribas, dale like y compartilo. No se olviden de darle click a la campanita para no perderse ninguna de las novedades dentro del canal. Les mandamos a todos un gran saludo. Chao, hasta el próximo video.